Por estar acá, al comité de IMIC por la oportunidad, al DOC por estar presente, sé que sus aportes van a ayudar muchos. Bienvenidos a este semestre, la carrera se pasa volando, yo en menos de nada miraba a los de internado y decía, no, ¿tú en qué te quieres especializar? Y yo, cuando llegue allá, decido, estoy acá, no he decidido aún, pero es muy chévere. Aprovechen cada momento y estudien mucho porque el tiempo vuela. Bueno, vamos a hablar de infección del tracto urinario. Yo soy Ronald Ortega, soy médico interno, estoy haciendo el ciclo completo en el hospital. Este tema es muy extenso, la verdad, tanto como cualquier tema en medicina, y tratar de abarcarlo todo es muy complicado y por eso es importante saber, digamos, qué seleccionar para una charla, porque entre más extenso queda menos información, así que vamos a enfocarnos en las guías de práctica clínica. Tenemos la colombiana y la norteamericana, la de la ITSA. Tener en cuenta que la colombiana fue publicada en el 2023. Para esa época ya habían pasado más de 12 años desde que la ITSA no sacaba una guía en relación a infección del tracto urinario, es decir, que estábamos desactualizados. Y para esa época la guía que ellos tenían se trataba de cistitis y pielonefritis en mujeres específicamente. Ya desde entonces han venido muchas actualizaciones, tal vez muchos de los que ya pasamos tenían una definición muy diferente, que eran hombres, cualquier paciente con comorbilidades, diabetes, nefropatías o cualquier paciente con alguna anomalía del tracto urinario, pero ha ido cambiando y para eso salió la actualización del 2025. En el temario, tener en cuenta, vamos a tener definición, clasificación, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y un caso clínico al final. Entonces, es importante diferenciar las infecciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad, las asociadas en atención en salud que antes eran nosocomiales. Antes todas las infecciones que se adquirían en los hospitales se referían como nosocomiales. Ahora se ha ampliado este término para abarcar un grupo más importante en relación a aquellos pacientes que adquieren una infección, pero que no están necesariamente geográficamente dentro de un hospital. ¿A qué se referencian? Hogares geriátricos, pacientes con quimioterapias, pacientes que reciben terapia de reemplazo renal o terapias endovenosas en casa. Todas esas, al igual que las intrahospitalarias, entran en este grupo de asociadas a atención en salud. Y la adquirida en la comunidad sí tiene ya un término más específico y es todo paciente que tenga síntomas urinarios bajos o altos que son 48 horas a partir del ingreso a la institución hospitalaria o desde el ingreso. Eso nos diferencia de algo que fue adquirido extrainstitucional o algo, digamos, nosocomial o asociado en salud. Y ahora tenemos recaída, reinfección y las infecciones de tracto urinario recurrentes. ¿Qué es recaída? Paciente tuvo la infección, ya sea que se le haya, en este caso se tuvo que haber aislado el microorganismo y se le dio un tratamiento el cual no fue eficiente y en menos de 2 semanas vuelve a presentar síntomas por el mismo microorganismo. Reinfección significa un paciente que cumplió un tratamiento de antibiótico de 2 a 4 semanas, o sea, no el tratamiento de 2 a 4 semanas, sino que cumplió los días, que son 7, ya veremos cuáles son exactamente las pautas de tiempo para estas infecciones, y en un periodo de 2 a 4 semanas se reinfecta, ya sea por el mismo microorganismo, con un patrón de resistencia diferente, o por otro microorganismo. Y las ITU recurrentes son 2 episodios en 6 meses o 3 en un año, importante eso. Ahora, quiero hacer énfasis, y esto es muy importante, la bacteriuria asintomática. El problema de resistencia antimicrobiana es de todos, en especial de nosotros como actores en salud, que somos los que prescribimos antibióticos de forma científica. Y para eso debemos saber a qué paciente sí se le da un antibiótico y a qué no. Bacteriurias asintomáticas, ¿qué significa? Paciente que no tiene síntomas, ni altos ni bajos, pero que cursa ya sea con, digamos, la sospecha se dio por un uroanálisis o un urocultivo en el cual creció un microorganismo. En solo 2 casos se tiene que tratar esto. Mujeres embarazadas, los que ya pasaron por gineco o están en este momento se darán cuenta que a estas pacientes se les hace un control de urocultivo trimestral. Es importante para evitar tanto efectos adversos en el bebé como una de las primeras causas de mortalidad. Y en pacientes programados para procedimientos endourológicos donde la mucosa de estas vías urinarias se va a ver afectada y por ende puede llevar a la diseminación hematógena de cualquier microorganismo presente. De resto no se trata, muchachos. ¿Listo?
Siguiente, igual más adelante vamos a recordar esto. Entonces, esta era la clasificación vieja, donde nos decían que las no complicadas solo eran las cistitis agudas en mujeres no embarazadas, premenopáusicas, afebriles, que no tenían ni diabetes, ni tampoco ninguna anormalidad urológica. Y las agudas, las pielonefritis, las infecciones agudas de riñón en mujeres con cualquier otra alteración se clasificaban como complicadas. Esto cambió, listo. La cistitis, ahora como vamos a ver de este lado, independiente de si es hombre o mujer, es no complicada. Bueno, solo síntomas bajos. Y ya los vamos a recordar, pero ¿cuáles son? Disuria, polaquiuria, incontinencia urinacional. Mientras que la complicada ya parte de toda infección de vía urinaria alta. Al mismo tiempo que salió esta guía, se salió la europea, la de la Asociación de Urología Europea, y ellos, la diferencia con ITSA es que ellos la clasifican en baja y alta, pero termina siendo lo mismo porque la baja tiene los mismos criterios que la no complicada y la complicada para que tengamos esa similitud. Entonces aquí vienen específicamente lo que les comentaba de cuáles son las no complicadas. No le vamos a dar mucho enfoque, es todas las cistitis, no febriles, con los síntomas bajos, y que tengan respuesta adecuada al tratamiento. Y las complicadas, entonces, ¿qué síntomas nos interesan? Fiebre, importante, todo paciente con fiebre y con sospecha o con una infección de tracto urinario es complicada. ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando unos signos de inflamación que se están diseminando todo el cuerpo, una reacción inflamatoria. Otros síntomas como cuáles, como sudoración, rigidez o inestabilidad hemodinámica. Ya lo veremos más adelante en los criterios para definir qué antibiótico se da, se tiene que definir a partir de si hay sepsis o no, o si es un paciente que está en un proceso de un choque. Dolor en el ángulo costovertebral, importante. Siempre recordar la semiología. Recordemos en todos estos pacientes que vengan con una infección de tracto urinario, hacerle puñopercusión para ver pues, si tiene relación o no con el cuadro clínico. Y a tener en cuenta con estas guías es que no aplican para prostatitis, epidimitis y orquitis, 3 patologías completamente diferentes, pero pues que pueden estar relacionadas a la infección de tracto urinario. Entonces, epidemiología importante, sin epidemiología no sabemos a qué pacientes tratar, sin epidemiología no sabemos cuáles son las bacterias o los microorganismos más comunes y por ende las terapias empíricas. Es importante conocer de esta. El Global Burden of Disease durante el 2019 comenta que hubo 404 millones de casos de infección urinaria en el mundo, bastante prevalente. Y el 48% de las bacteriemias por gram negativos se da a partir de 48% de bacteriemias se da por microorganismos gram negativos, que son los principales que se dan a nivel de la infección de tracto urinario. Ahora, resistencia antibiótica, muchachos, los que les comento. Durante el 2021, 4,7 millones de muertes asociadas a infecciones bacterianas y 1,1 millones fueron directamente atribuibles a la resistencia antimicrobiana. Esto va en ascenso. Los patrones de resistencia antimicrobiana en general, en todo el mundo, en cualquier centro de salud, comunitario o asociado en salud, va en ascenso porque las bacterias son muy inteligentes. Los microorganismos están desarrollando las formas de sobrevivir, selección natural. Y por eso es importante que entendamos cómo tratar a estos pacientes, no solo en infección de tracto urinario, sino en general de cualquier infección, para dar correctamente las terapias antibióticas. Ahora, en relación a Colombia, ¿qué tenemos? Los sistemas nacionales de vigilancia microbiológica han reportado un incremento sostenido de la resistencia de la E. coli. La E. coli es el principal microorganismo que genera una infección de tracto urinario. Y esto comenta que tiene resistencia a cefalosporinas de tercera generación cercanos a un 27,3% en unidades de cuidado intensivo y de 21% en servicios de hospitalización entre 2018 y 2022. Estos porcentajes son muy importantes. La ITSA, para determinar el tratamiento empírico, nos pide tener en cuenta unos antibiogramas locales, que ya veremos el del hospital, y con esto se dirige la terapia. Estos porcentajes de resistencia son muy altos. Entonces, esta es una epidemiología que se ve un tanto vieja. Este estudio, el más reciente que aparece aquí, es del 2018, pero esta es la que utiliza la guía colombiana para demostrarnos cuál es la epidemiología que manejamos a nivel nacional. Entonces vemos que la E. coli predomina en todos los estudios. Siempre va a ser, siempre que haya una infección de tracto urinario, el primer microorganismo, E. coli.
Y a partir de allí, Klebsiella y Proteus se disputan el segundo lugar en diversos estudios, uno va arriba y otro va abajo, pero siempre son los tres más comunes, aunque veremos que en el hospital varía algo en relación a las pseudomonas. Entonces, antibiograma local. Antibiograma local hace referencia a cuáles son los microorganismos más prevalentes según el tipo de infección y cuáles son las tasas de resistencia. Entonces, esto es muy importante. El UN es nuestra casa de estudio y debemos entender cómo se maneja las tasas de resistencia y los microorganismos que están presentes. Tenemos en orina, secreciones bronquiales y líquido abdominal. Importante, esto es lo más actualizado que tenemos. Bueno, no puse el año, este es entre enero y diciembre del 2025, es el más actualizado. Entonces vamos a enfocarnos en orina, la primera columna. Vemos que la E. coli, que es de color azul, predomina en el 50% de los casos. Varía un poco en relación a la epidemiología nacional que veíamos que mayormente era del 60 al 70%, incluso del 80%. En segundo caso tenemos a Klebsiella pneumoniae. En tercer caso, de color verde, Pseudomonas aeruginosa. Muy importante. Aquí hago referencia a algo y es que la Pseudomonas es un microorganismo que se asocia principalmente a la infección asociada a catéter. Eso es un patrón tanto de enfoque diagnóstico y tratamiento completamente diferente que no abarque aquí, ya que es una epidemiología diferente a la que abarca la guía. Para eso hay otras guías. Incluso la guía de la ITSA, la última en relación a la infección asociada a catéter, es del 2019. Y después vemos al Proteus y el Staphylococcus aureus. Después, esto en el servicio de urgencias, en el servicio de hospitalización general. Ahora, en el servicio de urgencias, ¿cuál es la epidemiología de los microorganismos? Vemos que en orina el 67% de E. coli sigue siendo el primero, a pesar de que no es tan alto como a nivel nacional. Si vemos que el predominio o la tendencia epidemiológica es la misma, seguida de Klebsiella pneumoniae, de nuevo Pseudomonas, que se disputa el cuarto lugar con un Staphylococcus aureus. Y aquí yo quiero que veamos estos que son los patrones de resistencia antimicrobiana que representan estos microorganismos a lo que se enfrentan los médicos del UN que recetan los antimicrobianos de forma empírica inicialmente. Vamos a enfocarnos en los más importantes. Ceftriaxona es la primera línea a la cual se acude a nivel intrahospitalario. Cuando alguien asiste al hospital, seguramente ya es una ITU complicada, es porque ya ha tenido fracaso terapéutico, porque es un paciente que tiene ITUs a repetición o porque tiene alguna comorbilidad que lo condiciona. Por eso la primera línea que se utiliza va a ser la ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. Vemos que el que se utilizó tanto a nivel de hospitalización general como en urgencias, la resistencia, enfoquémonos, E. coli en la primera línea, color verde, la tercera casilla que está marcada con rojo, vemos que la resistencia está del 34 y 35% respectivamente. Ya veremos más adelante que según la ITSA, para guiar una terapia empírica, sus valores son muy altos. O sea, nos dejaría con las manos atadas la primera línea que usamos en el hospital. Y a partir de allí, lo más común a lo que se escalona son carbapenémicos. Entonces tengo flechas respectivamente en ertapenem y meropenem. Vemos que para ertapenem la resistencia fue de solo 1%, para meropenem también de 1% a nivel de E. coli. Y en el servicio de urgencias fue de 0% en ambos. Es decir, que es una opción terapéutica válida. Pero nosotros a todos los pacientes que llegan por estos antibiogramas no podemos ponerle un carbapenémico de entrada. ¿Por qué? Porque el espectro antibiótico importa, los días de antibióticos importan. No es que vamos a cubrirlo de amplio espectro y así matamos a todos los bichos que hayan ahí. No, una terapia antibiótica mal dirigida, ya sea tanto en espectro como en tiempo, tiene evidencia científica que afecta más al paciente de lo que lo beneficia y también afecta a los patrones de resistencia. Importante segundo microorganismo, no lo olvidemos, Klebsiella pneumoniae. Vemos que en relación a la ceftriaxona tenemos resistencias del 46 y del 51%. Esta porque es una de las que tiende a desarrollar mecanismos de resistencia con mayor facilidad e incluso avanza no solo de betalactamasas de espectro extendido, que son las que se enfocan en las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, sino que también tiene influencia sobre carbapenemasas. Y vemos aquí en estas columnas que en el ertapenem tiene el 22%, en el meropenem 22% y de este lado 24 y 24%. O sea, son microorganismos que tienen una fuerte maquinaria para destruir con lo que nosotros los combatimos. Siguiente. Entonces, vamos a enfocarnos en el diagnóstico. ¿Por qué puse la guía colombiana si ya hay una guía norteamericana actualizada? La norteamericana se enfoca en el tratamiento, mientras que la guía colombiana tiene un ítem para el diagnóstico, porque el diagnóstico es tan importante con el tratamiento, porque si no diagnosticamos al paciente,
avanza la infección, le da sepsis, le da un choque, menor tiempo, entre más rápido se inicie una terapia antibiótica en un proceso infeccioso, pues mejor beneficio va a tener para el paciente. Y si sobrediagnosticamos, pues vamos a aumentar la resistencia antibiótica. Entonces, para eso tenemos la clínica, se enfoca y nos comenta que tienen que haber 2 o más síntomas urinarios bajos, ya los conocemos, síntomas altos, fiebres, náuseas, vómitos, dolor en el ángulo costovertebral. Y me gusta el énfasis que hace de los adultos mayores como una población especial. Esta población que tiene alguna alteración neurológica, pacientes que pueden tener Alzheimer, demencia, pacientes que tienen alguna otra comorbilidad o polimedicación. Estos pacientes son diferentes a la epidemiología normal y por eso tenemos que ver también cómo se representan ellos. La guía menciona que pacientes con incontinencia urinaria, alteración del estado mental, inestabilidad hemodinámica y con una sospecha de un proceso infeccioso se debe considerar una infección de tracto urinario, pero también saberla identificar de cualquier otro foco y ver si realmente este es el foco que está causando esta alteración del paciente. Y en los paraclínicos, entonces el uroanálisis, recordemos que trae 2 cosas, ¿cierto? El uroanálisis trae una parte que es la tira reactiva, que nos da el color, pH, nitritos, si viene glucosa, si está presente leucocitos. Y hay 2 que quiero resaltar mucho, que es la esterasa leucocitaria y los nitritos, que más adelante les mostraré un estudio sobre esto. Si quieres pasa y lo vemos de una vez. Esto nos da un enfoque. El primer enfoque cuando a nosotros nos llega un paciente a urgencias es, ya sea que tenga síntomas urinarios o no, algunos médicos mandan uroanálisis. Enfoquémoslo al que llega sin síntomas urinarios. Le mandan un uroanálisis para ver o buscar un foco infeccioso. Salen nitritos positivos, leucoesterasa positiva o ambos negativos. Y a partir de esto muchos médicos inician una terapia antibiótica la cual puede estar incorrectamente dirigida. Entonces vamos a ver, este estudio que fue realizado en Suiza nos habla específicamente de la tira reactiva de la esterasa leucocitaria y los nitritos. Entonces recordemos, esterasa leucocitaria, ¿alguno sabe de qué se trata? ¿No? Silencio descomunal. La esterasa leucocitaria es un producto de degradación de los neutrófilos, que significa que hay un proceso de defensa contra microorganismos a nivel de tracto urinario. Y los nitritos, por la orina se desechan nitratos como cualquier producto de desecho. Los nitritos son el producto metabólico de desecho que dejan las bacterias después de consumir los nitratos para nutrirse a sí mismas. Entonces, a partir de esto muchas veces se dirige uno a una terapia. ¿Qué nos quiere decir esto? Tenemos la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos a partir de que si los ambos están ya sea positivos o negativos. Si ambos están positivos, vemos que tiene una sensibilidad del 80%, es decir, de 10 pacientes que llegan, 9 sí pueden estar cursando con una infección si ambos están positivos. ¿Y el valor predictivo positivo qué es? De esos que te dicen que son positivos, ¿cuáles realmente lo están? Y vemos que solo el 21% de los que él te dice que pueden tener una infección la tienen, es decir, que de esos 9, solo 2 realmente tienen una infección. Entonces vemos que la sensibilidad, aunque es alta, el valor predictivo positivo es negativo, así que no lo podemos utilizar como un gol estándar o como un paraclínico para determinar realmente que un paciente está infectado. La especificidad, un paciente que no tenga la infección, que realmente sea negativo. Entonces, si tenemos 10 pacientes y a los 10 les salen negativos, solo el 45% realmente son negativos, es decir, que los otros sí pueden tener la infección, pero de esos que están negativos tienen un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Que de los que están negativos, el 95% de la mitad de estos realmente están negativos. Es un poco confuso, pero ¿a qué vamos? ¿Qué hallaron ellos importante? En pacientes sin síntomas específicos, es decir, un paciente que llega con un proceso infeccioso, pero le toman el uroanálisis para buscar dónde está el proceso, tomaron una tira reactiva y salió positiva, el riesgo ajustado de recibir antibióticos empíricos de forma innecesaria fue de 4,1 veces mayor. Es decir, tiene la tira reactiva 4 veces mayor de que el inicio de un antibiótico que no es necesario. ¿Para qué? ¿Para qué le vamos a meter antibióticos a las personas? No tiene ni rigor científico, ningún valor, no le va a aportar en nada si no está cursando con un proceso infeccioso. Y entonces ahí entra de que
estas tiras reactivas realmente ayudan más para descartar los procesos que para positivizarlos. Un paciente que no tenga síntomas urinarios, pero que ya sea la esterasa o los nitritos le salgan positivos, no hay que tratarlo. Y ahí entra la definición que les comentaba al inicio. ¿Alguno se acuerda cuál es? Bacteriuria asintomática. Tiene la bacteria, está colonizado, puede que si le toman un urocultivo crezca un microorganismo que nosotros consideraríamos como patógeno, pero él no tiene síntomas. Solo en 2 casos. ¿Cuáles son? Súper bien. ¿Puedes volver al anterior, Diego, por favor? Este es el primer análisis que le damos a un paciente en cuanto a los paraclínicos. Y siempre los urocultivos. Recordemos que todos los pacientes con una sospecha de infección de tracto urinario, el urocultivo se tiene que tomar antes de iniciar el antibiótico empírico que le vamos a dar. Y aparte de esto, si viene un paciente ya sea con un proceso séptico o con un choque séptico, le tenemos que tomar pues, los hemocultivos para ver si realmente está cursando con una bacteriemia. Y las imágenes, la guía hace este apartado interesante para valorar si este paciente tiene alguna anomalía estructural que tal vez no se ha identificado. Ese paciente tiene urolitiasis y no lo sabe. Y entonces la deja como un ítem a tener en cuenta, pero no para todos. Listo, toca saber identificar o individualizar qué paciente se le va a pedir, ya sea una ecografía renal, que sería el primer aproximamiento que haríamos en esos pacientes, o un urotac en caso de que la ecografía nos reporte una urolitiasis. Siguiente, dale. Entonces, aquí ya entramos con la ITSA. Ya tenemos el paciente, llegó con síntomas urinarios, es una infección de tracto urinaria complicada. No nos han salido los laboratorios porque nosotros llegamos, solicitamos las órdenes médicas, solicitamos los laboratorios, pero tenemos que iniciar un antibiótico. Si realmente el paciente está cursando con una infección, entre más rápido se le inicia el antibiótico, mejor pronóstico tiene, menor tiempo de estancia hospitalaria y menores costos, al igual que menores efectos adversos para él. Entonces, vienen 3 pasos, A, B y C. Entonces vamos uno por uno. A, selección inicial entre las opciones de antibióticos empíricos para la ITU complicada. Y nos la divide en 2 muy sencilla. ¿Paciente tiene sepsis o el paciente no tiene sepsis? ¿Qué es sepsis? Alguien que me lo diga. Jason fue el único que levantó la mano. ¿Y cómo me traduces eso a la clínica? ¿Qué paciente que llega, cómo vemos si tiene sepsis o no? Ajá, entonces, ¿qué escala podemos evaluar? Un QSOFA. Entonces, si el paciente no tiene sepsis, cubrimiento, cefalosporina de 3ª generación, ¿cuál usamos en el hospital? Ceftriaxona, ¿cierto? Sería la primera línea. Piperacilina tazobactam en caso de que sospechemos, recordemos que ese es antiseudomónico. En caso de que sospechemos un paciente que esté cursando con una posible ITU complicada por una pseudomonas aeruginosa, ya sea que tenga un catéter, que este no es el caso, sé que no es el enfoque, pero les dé algo comentario porque es antiseudomónica, o un paciente que ya haya tenido un cultivo urinario previo con pseudomonas, o fluoroquinolonas. Ellos comentan las fluoroquinolonas, pero hoy en día ya está evidenciado que los valores de resistencia antimicrobiana a fluoroquinolonas están por encima del 20 y 30% a nivel nacional, y de por sí ya las fluoroquinolonas se utilizan o se dejan reservadas para las tuberculosis. Entonces no vamos a utilizar fluoroquinolonas, y más adelante en el caso vamos a ver algo en relación a las fluoroquinolonas en un caso clínico que traje. Y los pacientes que tienen sepsis, ¿qué añadimos importante al final? Carbapenémicos. Tenemos ertapen y meropen. Ya vamos a ver cuál elegimos en qué caso específicamente. Siguiente, porfa. Entonces ellos nos dan 4 pasos. 4 pasos que me parece chévere que todos nos aprendamos hoy para que cuando nos lleguen los pacientes, ya sea que estemos rotando o ya cuando sea nuestro momento de atender nosotros mismos a los pacientes, pues sepamos utilizarlos uno por uno para realmente hacer el enfoque adecuado. Primero, gravedad de la enfermedad. El paciente está sin sepsis, con sepsis o con choque séptico. Entonces aquí les traje los porcentajes de mortalidad de cada uno. Pacientes sin sepsis tienen un riesgo de mortalidad menor al 5%. Y la elección inadecuada de los antibióticos empíricos tiene poco impacto en la mortalidad y solo fomenta la resistencia antimicrobiana. Siempre voy a molestar con eso. Yo soy fan de la infectología y la verdad es que la resistencia antimicrobiana es algo en lo cual todos nos tenemos que enchufar.
Sepsis, ya Jason lo comentó, mortalidad del 10% y el choque séptico, importante, mortalidad del 40%. Esos pacientes son los que mayor énfasis les tenemos que aumentar. Entonces, nos llega el paciente y tenemos que clasificarlo. ¿Cómo está hemodinámicamente? Le hacemos un quiz-OFA, sepsis, choque séptico o sin sepsis. Y a partir de allí vamos a ver los factores para un uropatógeno resistente. ¿Alguno sabe algún factor para esto? Para decir que un paciente ya pueda tener una bacteria que esté resistente a algún tipo de antimicrobianos. Ajá. Hospitalización previa. ¿Qué más? Esto es importante, me imagino han escuchado de Tumbarello, ¿no? Tumbarello es como una escala que creó un italiano, Tumbarello es italiano, que lo que hizo fue hacer estudios tanto retrospectivos como prospectivos. Y él decía, venga, porque unos pacientes que me llegan con una infección de tracto urinario, algunos tienen un microorganismo sensible y otros resistente. ¿Qué los diferencia? ¿Y por qué? Entonces esto me va a perjudicar tanto al paciente como la terapia antibiótica que le voy a dar, porque yo voy a iniciar con un corto o mediano espectro y el que viene con los factores de resistencia no va a estar recibiendo el tratamiento adecuado, va a prolongar la estancia, el aumento de mortalidad y costos. Entonces lo que hizo fue, vamos a ver qué relación tienen ellos, qué hizo diferente el que no tiene la resistencia al que sí. Entonces a él halló varias cosas. Pero algo con Tumbarello es que él fue validado en Colombia, esto lo hicieron en un estudio en la Nacional y determinaron que no tenía un alto impacto en relación a la epidemiología colombiana. La epidemiología de todos los países son diferentes, por eso es importante también validar las escalas a las que nos estamos enfrentando a nivel clínico. Y por eso yo puse a buscar qué hay más actualizado a nivel de esto, siguiente porfa, y encontré estos dos estudios. El primero, ambos son de China. El primero es multicéntrico, en más de 3 centros, con más de 1.760 pacientes, y el segundo sí es en una sola institución de salud. Recordemos que el odds ratio es, digamos, el riesgo que tiene de realmente presentar la asociación. En este caso, ¿qué asociación tienen estos factores de riesgo que tenemos de este lado con un microorganismo resistente? Entonces yo quiero que veamos los que tienen una estadística significativa, los que realmente valen la pena. La edad, aunque es de los que menos tiene significancia, vemos que el intervalo del 95%, el más bajo y el más alto es muy corto, pero pasan de 1. Es decir, están por encima de 1. Todos los que intercalen 1, es decir, que estaban en 0 y pasaron a 1, no tienen una estadística significativa. Es el que menos tiene, pero dice que a medida que aumenta la edad existen estos factores. Pero vamos con los que tienen mayor impacto. Veamos el que tiene 2.35, hiperplasia prostática, una de las patologías más comunes en los hombres. Tumor maligno sólido tiene 1.6 de relación. Una historia de litotripsia, este sí es de los más comunes y también está en el otro estudio. Todo paciente que se ha presentado que tiene urolitiasis y que le han hecho una urolitotomía, pues tiene un mayor riesgo de presentar un microorganismo multiresistente. Historias de cirugías urológicas y el uso de antibióticos, pero específicamente las cefalosporinas. Vean que tanto fluoroquinolonas, BLBLS, no lo traducí, no sé qué es, pero las fluoroquinolonas y las cefalosporinas, las fluoroquinolonas no tienen relación, pero las cefalosporinas sí. Y lo quise comparar con este otro estudio y tienen en común los tumores parenquimales, la urolitiasis. El uso de catéter me pareció interesante que en este estudio, en el de multicéntrico, no tenía una relación directa, pero en el de ellos sí, epidemiologías completamente o un tanto diferentes. La hospitalización, que este no lo mencionaron, con diferencia de 6 meses, y las cefalosporinas de tercera generación. Hay que tener en cuenta que comentan que es el uso en 3 meses. Antes, digamos, mayor de 3 meses, no hay una evidencia científica que fomente la resistencia. ¿Puedes volver, Diego, porfa? Entonces, ya llevamos 2. Entonces, ya llegó el paciente. ¿Tiene sepsis? ¿No tiene sepsis? ¿O tiene un choque séptico? Factores de riesgo para uropatógenos, vemos si los tiene o no. Otras consideraciones específicas, ellos comentan si el paciente tiene otras comorbilidades o si está polimedicado, realmente no ahondan mucho en este tema. Y el antibiograma. Cuando ellos comentan el antibiograma, hacen referencia al antibiograma local. En el UVEN contamos con un antibiograma local, que fue el que les mostré al inicio, que nos muestra cuáles son las tasas de resistencia. Entonces, después de que hacer estos 4 pasos, ahí sí vamos a decir qué antibiótico le vamos a poner a nuestro paciente. Pasa, porfa. Aquí está resumido. Y aquí quiero hacer énfasis en los porcentajes que ellos necesitan para el antibiograma. Entonces vemos el paciente, la evaluación,
clasificación, la evaluación de otros riesgos y al final nos hacen énfasis en estos dos ítems. Un paciente que tenga sepsis con choque y un paciente que tenga sepsis sin choque. Los que no tienen sepsis no nos interesan los porcentajes de resistencia del antibiograma local, pero de la sepsis con choque y sin choque sí. Entonces vamos a ver el que no tiene choque. Considerar un antibiograma con una susceptibilidad mayor al 80%. ¿Qué significa esto? Que los microorganismos que tengamos aislados, por lo menos el 80% sea sensible a este antibiótico que le vamos a colocar. Y para el caso de sepsis, necesitamos una sensibilidad del 90%. Claro, estamos en un paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, un riesgo de mortalidad del 40%. Es completamente importante. Necesitamos que el primer antibiótico que le colocamos sea el que le sirve y no que le coloquemos el antibiótico. ¿Saben cuánto demora un urocultivo en salir? 3 días, algunos hasta 4. Entonces imagínense un paciente con inestabilidad hemodinámica, con choque y 3 días con el antibiótico que no le sirve. En eso se lo lleva San Pedro. Entonces, ¿qué necesitamos? Dar la terapia inicial adecuada. Siguiente, porfa. Y aquí están los antibióticos con las dosis que ellos nos recomiendan. Señalé los que, digamos, mayor uso tenemos a nivel hospitalario. Ceftriaxona de 1 a 2 gramos diarios. Ertapenem es 1 gramo diario. Meropenem es 1 gramo cada 8 horas. Piperacilina tazobactam 4,5 cada 8 horas. Y cefepime 1 a 2 gramos cada 8 o 12 horas. Dale, siguiente, por favor. Entonces, bueno, vuélvete doble por eso. ¿Cuáles vamos a usar en los que tienen choque? Rápido. Los que tienen choque. No, los que tienen choque séptico. Carbapenémicos. Vamos a ir de una a carbapenémicos. ¿Qué carbapenémicos tenemos entonces en el hospital principal? ¿Cuál de esos dos elegirían? ¿Por qué? ¿Por qué meropenem? ¿Por qué no ertapenem? Pero sería una causa, pero por epidemiología vemos que E. coli y Klebsiella son más comunes. ¿Cuál otra? ¿Alguna idea? ¿Cómo? Ambos penetran al sistema urinario. El nivel exacto no me lo sé realmente, esa sí te la quedo debiendo. En la práctica clínica, el meropenem digamos que tiene una agresividad mayor, por así decirlo. La efectividad en un paciente con inestabilidad hemodinámica tiene mayores, digamos, mejores beneficios que el ertapenem. El ertapenem sería para un paciente que tenga una beta-lactamasa de espectro extendido, pero que el paciente esté hemodinámicamente estable y que pueda recibir la terapia sin ningún alto riesgo de mortalidad. Mientras que el meropenem sí tiene un mayor impacto sobre las tasas de mortalidad de estos pacientes. Dale, pasa doble. Y entonces el escalonamiento y desescalonamiento es importante. A esto no hay que tenerle miedo. Es decir, que si le iniciamos a un paciente un carbapenémico y el cultivo nos dice, después de 3 días que salga, que le podemos desescalonar, hay que hacerlo. No porque ya entonces ya le iniciamos el carbapenémico, pues dejémoslo porque pues ya lleva 2-3 días con esto. Y esto lo vamos a partir del urocultivo. El urocultivo pues dura sus 3 días en salir, nos va a mostrar qué microorganismo tenemos y cuál es el espectro de resistencia de cada uno de los antibióticos evaluados. Entonces vamos a ver las cefalosporinas de tercera generación, vamos a ver los carbapenémicos, nos van a mostrar fluoroquinolona, nos van a mostrar también cefalosporinas de segunda generación y a partir de esto vamos a determinar. Entonces tenemos que saber cuándo escalar y cuándo desescalar una terapia antibiótica. Si es un paciente que nos llega con un cuadro de que no tiene sepsis, que le iniciamos una ceftriaxona, pero que el cultivo nos muestra que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, pues la ceftriaxona no le va a servir de nada y hay que escalonarlo. Al igual que un paciente, si llega con sepsis, pero que el cultivo nos muestra que es un microorganismo multisensible y con la ceftriaxona lo vamos a cubrir, lo podemos hacer, porque un día más, un día menos, o una terapia antibiótica más amplia o más reducida, tiene impacto en la salud del paciente. Y aquí hay unas recomendaciones muy importantes en relación a la duración de la terapia antibiótica. ¿Cuántos días le vamos a dar a estos pacientes? Las infecciones a menudo se tratan durante más tiempo del que recomiendan las guías, aumentan el daño del paciente. Eso no lo digo yo, esto lo dice la ITSA. Y para eso vamos a tener en cuenta los tiempos adecuados. Y vemos que terminan siendo lo mismo. Es un adito complicado, un ciclo corto de 7 días, no es más. Y un adito complicado con bacteremia,
así haya tenido la bacteremia por el gram negativo, también un ciclo corto de 7 días beneficia más al paciente que los ciclos prolongados de 14 días. Y las recomendaciones sobre el momento oportuno para la transición de antibióticos intravenosos a orales, es decir, cuando a un paciente le podemos dar salida con un antibiótico oral. Desde el punto de vista farmacológico, la eficacia de los antibióticos depende de los niveles, niveles alcanzados en suero y tejido, no de la vía de administración. Entonces, ¿cuándo o en quiénes hacerlo? La guía hace énfasis en quiénes no hacerlo, y es todos los pacientes con anormalidades del sistema genitourinario, pacientes con comorbilidades, inmunodeprimidos o que tengan infecciones recurrentes. Siguiente. Y ahora vamos a hablar un caso clínico. Entonces yo quiero ver si alguno del público me quiere acompañar para hacerlo acá dinámico. ¿Alguien que se motive? Pues... No, para resolverlo. No, que tú no participas. Sigue. ¿Alguien? ¿Alguien que no tenga pena? Nada, leer y hacer el análisis clínico. Doctor, usted elija uno, por favor. Listo, compañera, ven. Por supuesto. Mire, aquí, por favor, tenemos una pregunta de público. Claro. No, pero mientras la Sí, si tienen preguntas, de una. Es que por lo general se tiene una tendencia que uno de mamá, no, en mi caso nunca lo hice, pero sí tengo familia que lo hacen, que automedican a sus hijos, le dan los antibióticos, se los dan sin que el médico los vea. Entonces la pregunta mía es, le están dando un antibiótico, no se mejora, llega ya a urgencias, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Porque le estoy dando en mi casa a mi hijo, no se mejora, llego al hospital, en ese caso, ¿qué pasa? Porque serían más antibióticos y dice que más de 14 días no le puede, más de 7 días no le puede. Esa es la pregunta, ¿sí? Y eso es recomendable para las mujeres acá, las chicas, cuando tengan sus hijitos no les den los antibióticos. No, es que si alguno le da aquí antibiótico así por así, lo harán con rigor científico, madre. Sí, acá sí. Madre, en esos casos, cuando llegan con una terapia inadecuada, que normalmente es por vía oral, se sube un antibiótico más fuerte, que normalmente es por vía endovenosa. Pero se hace ya con mayor rigor científico. Menos mal tú no haces eso. Listo. Bueno, compañera, ¿cuál es su nombre? Natalie. Bueno, Natalie, empieza pues. ¿Lo leo? Sí, porfa, para todos. Paciente masculino, 63 años de edad, ingresa por presentar cuadro clínico de 11 días de evolución, caracterizado por presentar fiebre cuantificada en 39 grados centígrados, escalofríos, astenia, dinamia, polaquiuria, dolor abdominal en flanco derecho, refiere que se automedicó con acetaminofén, dipirona y voltaren, con persistencia de síntomas. Refiere realizar laboratorios institucionales. El hemograma reporta el leucocito en 19.900, neutrófilo en 89.6%, linfocito en 5.7%, hemoglobina en 14.9 gramos decilitro, el plaquetas 223.000, función renal, una creatinina de 1.13 miligramos decilitro, una glucosa de 74 miligramos decilitro. En el uroanálisis reporta color amarillo, aspecto ligeramente turbio, proteínas positivas 30 miligramos sobre decilitro, glucosa negativa, sangre positiva, leucocitos positivos, 2 cruces, nitritos positivos y microscópicos, células epiteliales, CO2 por campo, leucocitos 15 por 20 por campo, 15-20 por campo, hematías 12-4 por campo y bacterias 3 cruces como una. Listo. Entonces, ¿qué recalcamos del cuadro clínico importante? La fiebre. Fiebre. La duración del cuadro clínico también me parece. 11 días llevaba con el cuadro clínico prolongado. El señor aguantó, ¿no? El dolor bastante. El dolor en flanco derecho. El dolor en flanco. Entonces ya estamos hablando de una ITU, ¿cierto? No es insuficiencia cardíaca. Listo. Hemograma. ¿Qué tenemos en el hemograma importante? Leucocitosis, neutrofilia. Listo. Hemoglobina bien, plaquetas, función renal. La creatinina, ¿qué nos dice? Está bien para saber. La glucosa. No sabemos si fue en ayunas o si fue aleatoria, pero... Y el uroanálisis, ¿qué recalcamos importante? Proteínas, sangre,
leucocitos, nitritos. Ujú. Entonces, nos llega este paciente con ese cuadro clínico y estos laboratorios extrainstitucionales. ¿Qué conducta toman ustedes? Digamos que estamos en una consulta ambulatoria, no estamos en un hospital, consulta ambulatoria, conducta. No, si es consulta externa, urgencia. ¿Por qué no le daríamos tratamiento ambulatorio? Listo, chévere que sepamos esto. Siguiente. Entonces, échenle ojo a lo que pasó. Él se realizó esta ecografía. Ecografía transrectal de post. ¿Por qué? ¿Por qué se la realizó? No sé, esto es un caso real tomado del UEM, completamente anónimo. ¿Por qué se realizó la ecografía? Exactamente no sé, tal vez también tenía problemas para orinar. Ecografía transrectal de próstata el 16 de diciembre del 2025 que reportó crecimiento prostático grado 2 correlacionado con PSA. Le indicaron cefalexina, la cual recibió por 2 días ante persistencia de alzas térmicas, cambia el antibiótico a norfloxacino, el cual ha recibido por aproximadamente 6 días. Sin embargo, manifiesta hoy a la 1, presentó fiebre cuantificada en 39.5 grados, por lo que se decide consultar. Los signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto, peso de 70 kilogramos, talla unos 63 centímetros y índice de masa corporal 26, saturación 97%, presión arterial de 159/86 milímetros de mercurio, temperatura de 36.5 grados centígrados, Glasgow de 15. Entonces, lo que dice Hasler importante, ¿qué descartamos? Prostatitis. Le indicaron cefalexina. ¿Qué tal ese enfoque o ese primer antibiótico? ¿Bien o no? No, porque ya estamos sospechando una ITU complicada. Las ITUs complicadas no se tratan con cefalosporinas ni de primera ni de segunda generación. Recibió 2 días, no especifican la dosis y después le inician norfloxacino. ¿Norfloxacino qué es? Tampoco es. 6 días de norfloxacino y después es que consulta específicamente por la persistencia de la fiebre. Signos importantes, la presión arterial. El señor hipertenso, según él no, pero la presión arterial nos deja esto de ingreso. Listo. De acuerdo con el manejo ambulatorio, ya dijimos que no. ¿Cómo la clasificamos? Ya sabemos que es una complicada, pero ¿complicada qué? ¿Sin sepsis, con sepsis, con choque? Sin sepsis. Bien, mortalidad del 5%. 5%. Entonces, ¿cuál, digamos, de los espectros antibióticos que tenemos no le daríamos de entrada según lo que vemos? Carbapenémico, según la guía. Pero ahora, ¿y ese uso de cefalexina? Fue hace 2 días, fue según el orden cronológico hace 8 días. Entra dentro de los 3 meses, recibió 2 días. ¿Realmente será eso suficiente para que un microorganismo desarrolle la resistencia? No lo sé. Les dejo la duda. ¿Y qué antibiótico empírico iniciarían entonces? Ceftriaxona. ¿Dosis? 1 gramo. Démosle 2. Ya vamos para allá. Entonces, siguiente, porfa. Entonces, órdenes médicas. Lo dejamos en observación. ¿Es hipertenso o no? Pues dejemos la dieta hiposódica por si acaso. Catéter heparinizado. Este es un paciente que no necesita darle líquidos. Es un paciente que viene estable hemodinámicamente, incluso viene con una respuesta presora elevada, pero es un paciente que no tiene inestabilidad hemodinámica. No hay necesidad de iniciarle líquidos. Le iniciamos la ceftriaxona, súper bien. Viene en ampolla de 1 gramo. Le iniciamos 2 ampollas endovenoso cada 24 horas. Lo diluimos y los pasamos en 3 horas. La evidencia dice que los carbapenémicos, las cefalosporinas, hay que tenerlas por una infusión mínima de 3 horas para que mejoren los efectos. Le ponemos la fecha de inicio. En el hospital siempre, o donde trabajemos, fecha de inicio del antibiótico porque necesitamos saber desde cuándo se lo estamos dando y hasta cuándo se lo vamos a dar. Y en los medicamentos que se den una vez al día, el día que se inicia cuenta. Es decir, si hoy le empezamos la ceftriaxona, hoy es el día 1. Pero si le iniciamos, digamos, un carbapenémico con un meropenem, que es 1 gramo cada 8 horas, el primer día de tratamiento efectivo sería el día siguiente, que complete las 3 dosis de 1 gramo cada 8 horas. Le dejamos el acetaminofén por si persiste fiebre, aunque el ingreso era febril. ¿Y qué le solicitamos? Un hemograma, una PCR, una creatinina, un uroanálisis, el urocultivo y una eco de vías urinarias. Siguiente. Entonces tenemos estos resultados. ¿Qué vemos en el hemograma?
Ujú. Entonces, los que él traía venían de 19.900, el tratamiento antibiótico que le daba ha disminuido la respuesta inflamatoria, pero persiste la leucocitosis y persiste la neutrofilia, persiste el proceso infeccioso. Hemoglobina normal, hematocrito, los volúmenes normales, plaquetas normales. Vamos para el uroanálisis. ¿Qué nos diferencia este con el otro uroanálisis? Rápido, ¿qué me dice de a una sola? De a una cosita cada uno. Proteínas. ¿Proteínas? ¿Aquí cómo están? Negativos, allá estaban positivas, ¿cierto? Bacterias una cruz, allá venían con 3 cruces, es decir que pues no sabemos los estándares del laboratorio si manejen lo mismo o no, pero suponiendo que sí, pues vienen digamos con menor cantidad de bacterias en el sedimento del uroanálisis. ¿Qué otras cosas? Nitritos, en el anterior ¿cómo estaban? En este estamos negativos y leucos reportan 15, no reportan la esterasa leucocitaria, reportan 15. Listo, hasta aquí ¿qué opinan? Llega el paciente, le iniciaron el antibiótico y ya le salieron estos resultados. ¿Qué hacen ahora? Desescalonar. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento está siendo efectivo, entonces Ok, vamos un paso a la vez. ¿Quién más? ¿Qué otra cosa? Continúan, desescalonan, escalonan. Estos son los del ingreso. O sea, él ingresó. O sea, recordemos el contexto. Él viene y él dice, vea, yo me hice estos laboratorios, que fueron los primeros que vimos, me tomé estos antibióticos, pero persisto con fiebre. Y ya necesito solucionar esto. Quiero estar sano. A él lo ingresamos, le iniciamos el antibiótico empírico y le tomamos esto. ¿Cómo? ¿Se cumple el ciclo? Ok. ¿Alguno le escalona solo con esto? ¿No? No, por ahora lo continuaríamos así. Él sí viene con una mejoría del cuadro clínico, si es verdad. Del cuadro clínico no sabemos porque no tenemos una forma de hacerle mejor la anamnesis, pero sí de mejoría paraclínica. Pero él persiste febril, o sea, la infección sigue. Y si ya está intrahospitalario, pues sería mejor continuar la ceftriaxona endovenoso. Listo, siguiente. Tenemos aparte de esta creatinina, bien, muy normal, una PCR elevada, marcador de respuesta inflamatoria, glucosa urea, y la ecografía de vías urinarias nos reporta litiasis bilateral sin proceso obstructivo. Ahí se las dejo. Siguiente. Entonces, ya vamos a hacerle la evolución. ¿Cómo hacemos la evolución? Colocamos la edad del paciente y qué impresiones diagnósticas tenemos. Una infección de vías urinarias complicadas con un microorganismo a determinar. La hiperplasia prostática benigna. Ahí faltó agregar la urolitiasis sin obstrucción. Mala mía. El análisis, ¿lo lees, porfa? Paciente refiere pasar buena noche, tolerancia vía oral, afebril, niega persistencia y síntomas urinarios. Paciente con cuadro de 11 días de evolución de fiebre y síntomas irritativos urinarios, recibió con paraclínicos sugestivos de ITU. Ambulatoriamente cefalexina y norfloxacino, laboratorios institucionales con leucocitosis a expensas de neutrofilia, uroanálisis con leucocitarios. A la valoración, buenas condiciones generales, afebril, no signos de SIRS, signos de respuesta inflamatoria sistémica. Pendiente urocultivo, continúa manejo antibiótico con ceftriaxona día 2, se explica condición y conducta del paciente. Esto es el día después de que ingresó, el 15. Lo tomamos como si ingresó hoy, lo estamos evaluando el día de mañana. Entonces, ¿qué recalcamos aquí importante? Día 2 de antibiótico, ¿cierto? Según la epidemiología y según el análisis que hicimos está correctamente evaluado. Recordemos que la ceftriaxona tiene resistencias del 20 al 30% a nivel UM, ¿cierto? Pero él no viene con sepsis, él no viene con choque. Y en la escalera que vimos, ¿se puedes volver, porfa? Atrás, al cuadrito azul, pasa, atrás. Ahí, devuelve. Él está aquí, él está sin sepsis. El porcentaje de susceptibilidad del antibiograma local no importa. Por eso ceftriaxona está adecuadamente enfocado. Pero vuelvo y les recalco, la duda de la cefalexina incluso a mí me persiste aún y es algo a tener en cuenta que ya veremos más adelante. Volvamos al caso, porfa. Dale, pasa. ¿Pasa? Listo, pasa. Las órdenes médicas del día para que entiendan cómo funcionan. El paciente al inicio estaba en observaciones, ya lo decidimos hospitalizar, eso es algo que hay que especificar. Siempre después de la orden de hospitalización se coloca el tipo de dieta que va a tener el paciente. Si el paciente tuviera oxígeno o alguna indicación especial, digamos, de una cabecera a 30 grados, porque tal vez un paciente congestivo, se coloca allí. Después se coloca, si tiene líquidos, los líquidos,
no pasa nada. Después se coloca si el paciente tiene catéter heparinizado. ¿Por qué? Porque un paciente que está recibiendo un medicamento endovenoso, si no tiene líquidos, tiene que tener una vía endovenosa permeable. En este caso es el catéter. La ceftriaxona, vemos que ya vamos en día 2 de antibiótico. El acetaminofén, solo en caso de fiebre. Lo que se solicitó y ya fue reportado se elimina de las órdenes. Y lo que está pendiente, pues se reporta como pendiente. El pendiente, el urocultivo. Seguimos con la curva térmica y los controles de signos vitales. Siguiente. 17, 3 días después, 3 días de antibiótico, crece el urocultivo. ¿Qué encontramos importante? ¿Listo? O sea que si tiene la beta-lactamasa que somos resistentes, cefalosporinas de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Entonces veamos cómo está cefasolina, resistente. Cefepime, que es de cuarta generación, resistente. Ceftazidima, que también es de cuarta, intermedio. Ceftriaxona de tercera, resistente. Y un ble positivo. ¿El tratamiento que le estamos dando para qué sirve? Para nada. 3 días, para nada. Por el enfoque inicial, lo hicimos bien. La duda, que vuelvo y le recalco, es la cefalexina. ¿De verdad 8 días previos pueden generar resistencia? Tal vez sí, suponiendo que era un microorganismo sensible, o tal vez desde el inicio ya tenía un microorganismo resistente. Hasta allá no llego. Pero ¿qué sí tenemos importante? Ertapene y meropene, es decir, que vamos a escalonar, vamos a subir con la escalera terapéutica. Y en el hospital hay algo importante, que es el programa de optimización de antibióticos. Allá cuando ustedes llegan a internos y van a montar órdenes, cuando utilicen antibióticos de mediano o amplio espectro, les va a decir algo que es el uso de antibiótico, que es algo que se ha implementalizado para racionalizar el uso científico de los antibióticos de mediano y amplio espectro en cada una de las evoluciones. Entonces te va a pedir por qué lo estás utilizando, qué estás sospechando, qué germen vas a determinar y por cuántos días. Y esta nota les llega al grupo de infectología. Y allá, con el PROA, Programa de Optimización de Antibióticos, ellos van a valorar las terapias antibióticas que le están dando a cada uno de los pacientes que han llenado este formulario. Entonces, crece esto. Ya habíamos hablado que se dan inestabilidad hemodinámica y que no de carbapenémicos. Entonces, ¿cuál le ponen a este paciente? ¿Mero? ¿O ERTA? ¿Tiene criterios de inestabilidad o de sepsis? No tiene inestabilidad, pues me iría por ERTA por lo que vimos que el meropene se prefiere por el perfil de seguridad para un paciente séptico. Exacto. ¿Y dosis de ertapenen? 1 gramo. ¿Cada cuánto? 2 días o cada día. Día, 1 gramo día. Entonces, la orden que nosotros haríamos sería suspender ceftriaxona e iniciar ertapenen. Siguiente, a este paciente le hicieron una nota al PROA preciso cuando creció el cultivo. ¿Lo puedes leer, por favor? Paciente con cuadro descrito, quien cursa con IBU complicada, actualmente en cubrimiento antibiótico con ceftriaxona, con reporte de urocultivo con E. coli, ble positivo con resistencia a ceftriaxona, sensibilidad a carbapenémicos. Por lo anterior, por parte del PROA, se indica rotar terapia antibiótica a ertapenem, completar 7 días de manejo antibiótico efectivo. El plan, suspender la ceftriaxona, iniciar ertapenem, ampolla 1 gramo endovenoso cada 24 horas, fecha de inicio, el 19 de diciembre del 2025. Uf, no le cambié la fecha. Completar 7 días de manejo antibiótico, pendiente reporte urocultivo institucional para realizar los ajustes pertinentes. ¿Puedes volver a la escalera, por favor? El escalonamiento y el desescalonamiento tienen algo muy importante. No, la escalerita, 2 más. Y es porque cuando nosotros bajamos el espectro antibiótico, nosotros contamos los días que se le ha dado con ese antibiótico. Entonces, digamos, si este paciente por alguna razón se le hubiera iniciado ertapenem y llevara los 3 días que llevaba al momento, y Infecto nos dice, no, vamos a suspender, Infecto no, incluso nosotros mismos tenemos que tener criterio, decimos, no, ya con este urocultivo voy a suspender ertapenem y le voy a iniciar ceftriaxona, los 3 días que llevan sido terapia antibiótica efectiva. ¿Por qué? Porque sí está cubriendo el microorganismo y hacemos el desescalonamiento y se siguen contando los días, es decir, le daríamos solo 4 días más de ceftriaxona. Pero a diferencia, en el escalonamiento, los días de terapia antibiótica no sirven, por eso estamos subiendo el espectro del antibiótico, porque lo que le estamos dando no sirve para nada. Y por eso en la nota comentan que ceftriaxona no es viable y el ertapenem se inicia como día 1 para cumplir los 7 días de terapia que le tenemos que dar a estos pacientes. Siguiente, si quieres llevarlo hasta el final. Ahí están las referencias.
Y ese es un agradecimiento especial al equipo de infectología. Yo roté por ahí, ojalá cuando vayan a Luen puedan rotar por infectología. Es un espectáculo, aprende uno demasiado. La doctora Crisel en la esquina, en medio la doctora Marta y el doctor Víctor Figueroa. Muchas gracias. Muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Yo quisiera saber si el profe tiene algún aporte, yo sé que sí. Aquí el compañero tiene una intervención. Una preguntita. Cuando nosotros estamos hablando respecto a la parte de los antibióticos, en las guías mencionan si hay un tiempo terapéutico específico para cada antibiótico, porque hoy en día en base a la resistencia antimicrobiana que presenta, pues ya se empiezan a hablar cada vez de periodos más cortos de tratamiento en cuanto a los antibióticos. Hay estudios incluso que prueban con 4 o 3 días de tratamiento antibiótico. Entonces mi pregunta es si específicamente las infecciones de tracto urinario hay un periodo de manejo o si eso nosotros lo vamos variando dependiendo del paciente. El periodo de manejo, según la ITSA, lo que está, cada vez se van mirando periodos más cortos, pero eso es algo que, como todo, toma tiempo realmente establecer si tiene un impacto positivo en el paciente o no. La ITSA nos dice que para los pacientes con ITU complicada, e incluso con ITU complicada con bacteriemia, el ciclo es de 7 días, independiente del antibiótico, después de que la antibioticoterapia sea efectiva, ya sea con una cefalosporina de tercera generación, de cuarta o un carbapenémico, 7 días es el estándar para estos pacientes. ¿Algún otro? ¿Una pregunta? Con confianza. Sí, el aporte del doc con el grupo. Pues yo sí tengo una aparte del grupo. Si llega un paciente que anteriormente estuvo hospitalizado con una bacteria anterior ya aislada, con ble positiva, y ya se le había dado de alta y reingresa otra vez por lo mismo, ¿ahí qué antibiótico se le da de entrada? La guía comenta que se tiene que tener en cuenta el tiempo en el que fue tomado este urocultivo. Entonces comentan que los urocultivos para estos pacientes se tienen que tener en cuenta los que están de 3 a 6 meses. Si tienen más de 6 meses, comentan que no habría que tenerlo en cuenta, pero pues hay que considerarlo, ¿no? Ya tuvo un microorganismo ble. Si está en ese periodo de 3 a 6 meses, ya conociendo un microorganismo ble, pues determinamos si viene con la inestabilidad hemodinámica o no para iniciar un carbapenémico. Aún así, de nuevo, se le tendría que tomar un nuevo urocultivo para ver si es el mismo microorganismo y si ha escalonado en esa escala de resistencia. E. coli no es muy común que genere betalactamasas, ¿cierto? O sea, betalactamasas y carbapenemasas. Vimos que la resistencia de E. coli para carbapenemasa estaba del 1 y del 0%. Entonces, puede que un carbapenémico le sea efectivo, pero si estamos hablando de un Klebsiella pneumoniae, que es la que tiene mayor tendencia a desarrollar carbapenemasas, que en esos hay varios ítems, que si es un KPC, que si es un MD o si es una OTSA, pues ya es un paciente en el que hay que tener un mayor rigor científico a la hora de iniciar el antibiótico, ya que posiblemente la haya desarrollado. Recordemos que la resistencia de carbapenemasas para Klebsiella pneumoniae está del 25 al 35% en el hospital. Felicitar primero a Ronald, un interno, la verdad, ejemplar en la institución. Mi nombre es José Rincón, soy docente del programa de Medicina Interna del claustro de séptimo semestre. ¿Listo? Bueno, hay unos puntos claves en las infecciones del tracto urinario. Ya Ronald nos habló de la ITU complicada, pero en Colombia, ¿qué porcentaje de infecciones del tracto urinario se complican? El 23%. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que más vamos a atender nosotros como médicos? Itus no complicadas. ¿Sí? Pueden ser cistitis. ¿Sí? ¿Cuál es el manejo de esas itus? Que son las que de verdad vamos a manejar o vamos a estar un poco más familiarizados, a diferencia que trabajemos en una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios, que ahí sí vamos a, pues, a enfrentarnos principalmente a infecciones del tracto urinario complicadas. Pero en ese caso, e incluso en las bacteriurias asintomáticas, en las dos poblaciones especiales, ¿cuál es la primera línea? Y es el antibiótico más viejo porque es de los años 50, que es la nitrofurantoína, que al día de hoy aún sigue teniendo evidencia y aún sigue siendo la primera línea junto con el metropinsulto. Y ahora, seguimos los mismos esquemas de ICSA
¿Qué recomiendo? Tanto en Colombia. ¿Por qué? Porque hoy con el grupo de rotación revisamos el capítulo 140, que es infección de tracto urinario del libro de Harrison. El libro de Harrison es un libro norteamericano, es un libro estadounidense, ¿sí? La epidemiología es totalmente diferente. Si nos basamos en un consenso, que sea un consenso europeo, la epidemiología es totalmente diferente a la institucional, ¿sí? A veces dejamos de lado las guías colombianas, pero las guías colombianas son fundamentales. ¿Y por qué fundamentales? Porque son nuestra epidemiología, ¿sí? Entonces, si asumimos que nuestra hito complicada es una bacteriuria o es una infección de tracto urinario y nos basamos en que la epidemiología es, ya sea por Harrison, que sigue siendo la E. coli, pero plantea primeras líneas diferentes, no vamos a tener un adecuado manejo de la terapia antimicrobiana, ¿sí? Entonces, las infecciones del tracto urinario no complicadas, nitrofurantoína, trimetoprimsul. No vamos a escalar más. ¿Listo? Ese era un punto que había notado acá. Y con el grupo de rotación nos enfocamos un poquito más en la genética, ¿sí? De por qué es más común en mujeres que en hombres. O la anatomía. Aparte de la letra. La explicación genómica bacteriana, y por eso es importante la conocimiento de bacterias y de microbiología. Los estrógenos. ¿Qué pasa con la E. coli? ¿Por qué la E. coli produce infecciones del tracto urinario recurrentes en mujeres? Alteración de la flora vaginal. Genómicamente. Tenemos dos puntos importantes y es fundamental que lo reconozcamos porque la medicina interna es medicina de pensar, ¿sí? Y estén en el séptimo semestre o yo sé que si están en este grupo de interés es porque les gusta la medicina interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en el factor huésped? Porque tenemos dos ítems importantes, factores huéspedes y factores microbiológicos. Si tenemos una mujer, el factor huésped va a ser a la semiología, si menos de 15 años ya comenzaba a presentar episodios de infecciones del tracto urinario, ya eso nos va a dar un ítem de que estamos enfrentándonos a una infección del tracto urinario recurrente, ¿sí? Todos episodios, si la misma paciente manifiesta que su familiar ya presenta, su mamá ya ha presentado o su abuela infecciones del tracto urinario recurrente, ahí nos va guiando un poco más a cómo es el manejo, porque la guía colombiana es casi que un enfoque característico clínico en el diagnóstico, ¿sí? La guía colombiana no nos extiende a patrones de resistencia local, no nos extiende a un amplio espectro de terapia antimicrobiana, ¿sí? Nos está enseñando a pensar, ¿sí? Que es lo que principal quiere la Asociación Colombiana de Infectología. Entonces, con el grupo discutíamos por qué esa bacteria coloniza más a las mujeres que a los hombres. Entonces, ¿por qué, Rafael? Explíquenos. La bacteria es la capacidad de crear biofilms. Crean biofilms. ¿Y cómo crean esos biofilms? Si quieren ponerse acá y nos explica todo eso. Vamos. Dale, Rafa, sin pena. Bueno, pues, Todos como nos nos explicaba el doctor, las bacterias pues se juntan y crean como cápsulas. Y esto hace que se creen como barreras y que los antibióticos no afecten tan fácil a estas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con las bacterias y con la resistencia antimicrobiana? ¿Sí? Vamos a hablar principalmente de la coli, que es la bacteria principal a nivel mundial, independientemente de la epidemiología local. La E. coli siempre va a ser la bacteria gram negativa más común de generar infecciones del tracto urinario. La E. coli posee unos genes, ¿sí? Posee unos genes y una mutación genética específica y más aún en mujeres. ¿Por qué? Por el diferente tipo de epitelio. Entonces, todo ser humano tiene bacterias en la uretra y eso es lo normal, ¿sí? Pero las mujeres tienen lactobacillus, tienen una protección además a estrógenos, por eso las mujeres menopáusicas o que ya están en la línea propia para la premenopausia y menopausia son más susceptibles a la infección del tracto urinario. Por eso es importante también la terapia de reemplazo hormonal. Pero con ese tipo de pacientes en las mujeres, la E. coli principalmente afecta la inmunidad innata, si estamos hablando ya de factores huéspedes. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen infección del tracto urinario son pacientes inmunocompetentes, ¿sí? Pueden ser recurrentes o no recurrentes, si hacemos una comparativa, si está una paciente inmunocompetente o si está inmunosuprimida, va a ser el mismo epitelio, ¿sí? ¿Qué pasa a la E. coli? La E. coli produce unas fimbres y por eso se complica y por eso asciende. Cuando la uretra
La misma vejiga tiene un factor de protección, que eso lo hablábamos con los estudiantes, de que por qué no todos tienen esa misma respuesta a una infección de vías urinarias, o por qué existe esa bacteriuria sintomática, y es porque tenemos factores protectores. Tenemos un urotelio que nos protege de que haya infección, tenemos la misma respuesta innata y una respuesta adquirida a los diferentes tipos de bacterias, tenemos una colonización propia bacteriana que nos ayuda a que no haya esa translocación bacteriana, y tenemos el flujo de orina, porque la orina es la que nos va a ayudar a que haya una limpieza propia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un dato clave de esa ecografía que nos evidenciaba una hiperplasia prostática de grado 2? ¿Qué pasa con esos pacientes? ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen hiperplasia prostática? Hay volumen visceral. Un volumen residual. Mayor al 40%. Entonces, si esa orina no se evacúa, ¿qué pasa? Pues es un sitio en el cual puede generarse más infección. Exactamente. Hay toxinas, literalmente. No más toxinas. Antes, al contrario, antes la bacteria tiene más sustratos de cómo crecer. ¿Sí? Entonces, por eso, ahí es cuando ya ocurre esa translocación bacteriana, que la bacteria asciende desde la uretra a la vejiga. Pero ¿por qué asciende al sistema pielocalicial? ¿Por qué asciende al riñón? ¿Por qué se forma la pielonefritis? Que no lo hablamos ahí, que no se mencionó el término, porque quizás en la ITSA y en Sanford no se especifica tanto la pielonefritis, sino se engloba principalmente infección del tracto urinario complicada, pero es importante que también tengamos y sigamos las guías nuestras, las guías colombianas. ¿Por qué? Porque si queremos presentarnos a un examen de residencia en Colombia, casi que todas las universidades públicas son muy autónomas y son universidades que son muy patrióticas y les gusta mucho sus propias guías. Entonces también es necesario conocer la epidemiología local. Pero entonces, ¿por qué esa E. coli sube? Por las fimbrias que tienen la capacidad de movilizarse. Son fimbrias P. ¿Qué hacen las fimbrias P? Son prolongaciones como pelus de la bacteria, pues que favorecen la adhesión, y bueno, también tienen adhesinas que favorecen como ese, pues sí, como prenderse al urotelio. Exactamente, se ingresan al urotelio, así el urotelio esté sano, así no haya un cálculo que esté rompiendo el urotelio. Esas fimbrias P no las tienen todas las E. coli, las tienen todas las E. coli que han mutado o que han estado en contacto con terapia antimicrobiana. Entonces, haciendo una respuesta, ¿cómo te llamas? Ledi. ¿A Ledi? Sí, Ledi nos decía que hay familiares que automedican, y ese ejemplo lo dimos acá nosotros. Entonces hay pacientes que no necesariamente por infección de tracto urinario, sino, yo ponía un ejemplo, Marta, una paciente de 50 años, que cada que le da gripa va a una farmacia, y en la farmacia le dan claritromicina. ¿Sí? Y es común, o amoxicilina, o amoxiclav, cualquier tipo de terapia antimicrobiana. ¿Sí? Y aún así, ese mismo efecto placebo del antibiótico, porque puede ser una gripa, ¿sí? La evolución propia de la enfermedad del resfriado común es 3 a 5 días. Pero entonces, el paciente asume que fue la claritromicina la que lo mejoró. ¿Y qué pasa con la claritromicina cuando entra en contacto con la flora normal? ¿Qué pasa? Esto lo hablamos ahorita. Ella misma la destruye. Exactamente. Entonces, el mismo biofil 1, esa terapia antimicrobiana alteró toda la microbiota normal, no simplemente la del sistema urinario, toda la microbiota la alteró. Pero ¿qué pasa? Principalmente, cuando ya hubo un contacto, principalmente con macrólidos, aunque estamos hablando de que no podemos usar fluoroquinolonas en Colombia, si ustedes se lo preguntan cuál es la primera línea de hito complicada a nivel mundial, ya sea por Sanford Guide, no por ITSA, van a ser las fluoroquinolonas. Por eso es importante conocer la epidemiología local, porque depende de cómo se lo pregunten. Si estamos hablando, o simplemente conocimiento básico, que ustedes quieran irse a vivir a otro país, que es totalmente diferente. Pero en ese ejemplo acá, esta E. coli tuvo contacto con la claritromicina, ¿sí? Que es un macrólido. Ese macrólido, ¿cómo actúa? ¿Qué hace la claritromicina? 30S. Entonces, ¿qué son los biofilms en las bacterias? Y eso es fundamental. Son agrupaciones bacterianas. No. Es una capa. Es una película de glicoproteínas y proteínas. Entonces, ¿qué hace el biofilm? El biofilm se forma cuando la bacteria es susceptible a una claritromicina y entra en contacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos perfectamente podemos tener una coli en la uretra, y eso es normal.
Por eso no tenemos que tomar, y eso fue otro punto a notar, de que si estamos en una consulta externa, no vamos a estar pidiendo el cultivo de rutina a un paciente crónico. ¿Por qué? Porque va a salir positivo y nos va a sesgar. Y vamos a decir, uy, me creció una E. coli, pero el paciente estaba asintomático, pero está urocultivo, uroanálisis patológico, el señor es sano, yo como que mejor lo trato, ¿sí? Ahí ya se crea un sesgo, ¿sí? Y ahí ya esa bacteria, esa E. coli o cualquier tipo de enterobacteria, Proteus, la Pseudomonas, una Klebsiella, entra en contacto con la subunidad 30S y ella aprende. El biofilm es un film genético de aprendizaje a la resistencia antimicrobiana. Entonces la E. coli, cuando entra en contacto con un macrólido, va a entender cómo funciona esa terapia antimicrobiana. Entonces va a decir, uy, este macrólido se une a la subunidad 30S, empieza a producir proteínas, voy a hacer que mi biofilm produzca esas proteínas. Entonces, al producir esas proteínas se forma una cápsula. Y esa cápsula es la que cuando el paciente de verdad vaya a urgencias por cualquier otro tipo de infección del tracto urinario o cualquier otro tipo de sepsis no sea urinaria, pues ya va a ser resistente a la claritromicina. Y si damos el ejemplo a una primera línea, ¿cuál es la primera línea que hablamos acá de infección del tracto urinario? Ceftriaxona. Listo. Toda la cantidad de neumonías que ingresan a urgencias a veces quedan con ceftriaxona a 2 gramos día. ¿Sí? Es un tema alejado, pero estamos hablando de antibióticos. Entonces, si esa E. coli ya estuvo en contacto con una neumonía que le colocamos ceftriaxona cuando no era lo adecuado, si ese paciente ingresa por, qué sé yo, una peritonitis, una meningitis que requiera de primera línea, una cefalosporina de tercera generación, ya no va a funcionar. ¿Y cuál es el problema? Lo que hablábamos, ¿cuánto dura un urocultivo? De 3 a 5 días. A pesar de que la respuesta clínica del paciente críticamente enfermo es prácticamente simultánea, es inmediata, pues vamos a tener 3 días en que vamos a estar dando un antibiótico que no está funcionando. ¿Por qué? Porque ya usamos otros antibióticos antes que no lo merecían. Entonces, nosotros somos los actores principales en la terapia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque el internista no es el que está en consulta externa. El internista no es el que está siquiera en hospitalización, no es el que está en equipos básicos de atención primaria. ¿Quiénes están allá? Nosotros, como médicos generales. Entonces, si damos un inadecuado uso de terapia antimicrobiana, cuando ese paciente vaya de verdad por una emergencia, no va a funcionar y vamos a impactar en esa mortalidad de ese paciente. ¿Sí? ¿Había otro punto? Yo tengo una pregunta. Sí, señora. ¿Por qué las droguerías venden los antibióticos en fórmula médica? Es la pregunta que yo siempre me he hecho. Bueno, en Colombia no tenemos una regulación propia para la venta de fármacos, sean antibióticos, sean opioides. Tú puedes perfectamente ir a comprar un tramadol en gotas y hay gente que es adicta al tramadol en gotas. Hay medicamentos que sí están controlados, pero no del todo. Y pues en Colombia en Colombia y en el mundo principalmente es muy difícil hacer una regulación por la industria farmacéutica. ¿Sí? En México no se puede y por eso México tiene un excelente sistema de salud. En México no te venden antibióticos, en México no te venden ni siquiera un acetaminofén si no hay una receta médica. Otro punto fue que en los laboratorios del paciente no vimos hemocultivos. ¿Cuándo le tomamos un hemocultivo a un paciente? Él no lo necesitaba, pero ¿cuándo lo tomamos? De pie y noticias de todos. ¿Cuándo tomamos hemocultivos? Aquí en Colombia, normalmente si no hay factores de riesgo y si son de ahí, tú no complicada, no se suele tomar el urocultivo, pero aquí en hemocultivo. Hemocultivos. El hemocultivo en pacientes con intubación complicada o que no que después del tratamiento antibiótico no se resuelva porque puede ser que no esté relacionada con la parte urinaria, sino más bien tenga otro foco y por eso se hace el hemocultivo. La fiebre es también un indicador para hacer el hemocultivo. Y me faltaba. No, la insensibilidad hemodinámica. Si en el reporte urocultivo crece un estafilo aureus. Crece un estafilo también porque no es su sitio. ¿Por qué un estafilo no puede vivir en la uretra? ¿O por qué no puede vivir en la vejiga? El estafilo es un gran positivo. Sí, sí. El estafilo es más propio de la flora de la piel. Ajá. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puede vivir? ¿Qué necesitaría un estafilo para vivir o para crecer en la uretra?
Si ya sabemos que no puede entrar ahí, ¿cómo entró ese estafilo? Por una diseminación hematógena. Diseminación hematógena. Entonces, si tenemos un urocultivo de un paciente crítico, un paciente con fiebre, y el urocultivo da un Staph aureus, eso es inminente de que tengo que pedir un hemocultivo. No a todos los pacientes, ni siquiera los pacientes críticamente enfermos, ameritan la necesidad de un hemocultivo. ¿Por qué? Porque a veces también, ¿qué porcentaje sale positivo en sepsis de los hemocultivos? Cuando estudiamos sepsis, ¿qué porcentaje de hemocultivos salen positivos en sepsis? No sé el porcentaje, pero muy bajo, la verdad. Es bajo, más o menos ¿cuánto? 10%. Del 10 al 20% de los hemocultivos en choque séptico, ni siquiera en sepsis, son positivos. Entonces no vale la pena gastar un recurso, a menos de que tenga indicativo claro, como una endocarditis infecciosa que merite el tratamiento, o una meningitis, o un paciente que se sospeche de verdad una bacteriemia. En lo demás, las indicaciones son las que habló la compañera, un paciente que tenga muchos factores de riesgo. En Colombia, la ASIM no evalúa tanto el tumbarelo. ¿Por qué? Porque el tumbarelo no es propio de la epidemiología local. Y para tú validar una escala internacional a Colombia, son estudios prospectivos y estudios no retrospectivos, sino prospectivos a muy largo plazo. Casi 20 años. Para cuando se validó la escala Framingham, ¿conocen la escala Framingham? Bueno, la escala Framingham de riesgo cardiovascular duraron casi 20 años y ni siquiera se pudo validar en Colombia. Por eso Colombia prefirió sacar su guía, hacer el enfoque de los 4 pasos. ¿Sí? Pero entonces, para que nos quedemos claro que si tenemos un urocultivo positivo para Staph aureus, un paciente que a pesar de tener un antibiótico, que su urocultivo está sensible, es decir, incluso hasta podemos desescalonar, pero el paciente no responde. Clínicamente el paciente no responde. El CIR sigue activo, yo evalúo SOFA cada día, evalúo NEWS cada día, evalúo MUSE cada día y el paciente sigue mal. De entrada vimos una PCR, ¿sí? ¿Cómo funciona esa PCR en sepsis? ¿Por qué se eleva, muchachos? La PCR, pues por lo mismo, porque se produce la interleuquina 6 que va a dar la señal hepática para que se produzca pues la PCR, que no es más que una proteína base reactiva, pues es una respuesta del cuerpo ante la respuesta de la infección, pues como el cuerpo manifiesta que hay una respuesta sistémica, por decirlo de esta manera. Listo. ¿Qué otro conocen? Formen señalización regular. Y la más importante. Juliana. En choque séptico. Y ¿qué nos dice Surviving Sepsis antes que pedir PCR? La procalcitonina. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Sí? Ya Ronald nos hablaba de cómo saber si nuestro paciente está respondiendo a la terapia antimicrobiana. El paciente ha mejorado, los gases arteriales van bien, lo que nos dijo Juliana, el lactato se ha depurado, ¿sí? El paciente, si está intubado, pues no ha requerido tanto soporte, requiere volúmenes bajos, ¿sí? Pero pues esto, el paciente críticamente enfermo es un paciente que es muy dinámico, la procalcitonina no. Entonces la PCR no nos sirve para saber si nuestro paciente va mejorando o no. ¿Qué nos dice Surviving Sepsis específicamente con la procalcitonina? Tú tomas una procalcitonina de ingreso, 25, dado hoy, por ejemplo, el valor del hospital es de hasta 1.5, pero hoy está en 25, perdón. ¿La tomas el día siguiente para ver si ha mejorado o no ha mejorado? No. 72 horas, de 48 a 72 horas. Si ha disminuido, eso es un marcador importante de que la terapia antimicrobiana está funcionando, ¿sí? Además de todo lo que ya nos habló Ron, de la respuesta propia, porque pues el paciente es básicamente clínico, no paraclínico. Entonces, si la respuesta va mejorando, la PCR va en descenso. Y si no va en descenso, si no va en aumento, no está funcionando. Y podemos escalonar sin siquiera tener aún urocultivo. Porque esperar 3 días un urocultivo en un paciente críticamente enfermo, en 24 horas puede morirse si ingresa con un SOFA en 15. Y pues no vamos a esperar un urocultivo. ¿Listo? Y otro también importante es que no nos debemos guiar por el sitio en el que trabajemos, ¿sí? Porque mirando un poco en retrospectiva, pues todo en retrospectiva es mucho más fácil y más aún cuando hacemos esto, que hacemos casos clínicos, que pudo haber hecho mejor, que pudimos haber impactado en la mortalidad del paciente, ¿sí? Pero no, a veces no todo lo que hacemos está bien
Y por eso es importante hacer estos tipos de eventos, para pensar qué pudo haberse hecho mejor. ¿Y qué pudo haberse hecho mejor en este paciente? No haber limpiado las ecorperias en primer momento. Eso ya no lo podemos manejar nosotros porque eso ya fue extra. Hablemos desde el ingreso, De ya desde todo que lo que cuando hablamos llega acá, el paciente. ¿qué hizo falta con nuestro paciente? Y ya con eso culminamos. Desde ingreso, ¿qué hizo falta? En ese análisis que vimos ahí. Si no tenemos laboratorios, ¿qué escala usamos para evaluar si nuestro paciente dónde lo vamos a poner? Porque ingresa a urgencias, pero yo lo coloco en sillas, lo coloco en críticos, lo coloco en observación, le pido UCI de una vez. El Glasgow estaba, nos faltó hacer escalas de severidad con nuestro paciente. Entonces, ¿qué quick SOFA tenía? ¿Qué SOFA tenía? ¿Sí? ¿Qué NIOS tenía? ¿Qué MIOS tenía? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a ubicar, uno, desde incluso la atención de triaje, qué triaje va a hacer nuestro paciente. Claro. Si va a ser triaje 2, si va a ser triaje 3, ¿sí? O triaje 1. Vimos una tensión en 159/70 y algo, ¿sí? Que el paciente esté hipertenso no significa que no esté choqueado, ¿sí? ¿Cuáles son las ventanas de choque? Ventajas. Ahí tuvimos una, ventanas. Ahí tuvimos Ventana, una que era el ok, Glasgow ventana, 15 de 15, ok. que era neurológico. ¿Qué otra? ¿Qué otra ventana de choque conocen? Juliana. Eso lo hablamos en las clases con los internos. ¿La atención también hacía parte? No, ventanas clínicas. Llenado Llenado capilar. Ujú. Ujú. ¿Qué llenado capilar tenía? ¿Tú en la historia clínica lo viste? No, no lo reportaba. ¿No? ¿Orinaba o no orinaba? Eso es fundamental. Esas tres cosas nos ayudan a ubicar a un paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque unos gases arteriales se pueden demorar 1 hora si no está la máquina institucional. Un hemograma también. Entonces no vamos a esperar 1 hora para saber dónde ubico yo un paciente, porque lo que hablábamos con ellos, retrasar el inicio de la terapia antimicrobiana desde que el paciente ingresa con choque séptico, cada hora aumenta mortalidad y disminuye supervivencia. Entonces si yo ubico un paciente en una sala de observación, teniendo yo disponible un área de monitoreo, a un paciente con choque séptico, yo me pongo a esperar a que llegue un hemograma, a que llegue una creatinina, a que lleguen unos gases arteriales. Cada minuto y cada hora que va pasando, pues es más riesgo para nuestro paciente. Entonces nos faltó eso, ¿sí? Entonces el aprendizaje es que cada que estemos en una urgencia, en una consulta externa o principalmente en una de cuidados intensivos, vamos a, uno, el sitio de disposición de nuestro paciente, ya lo vimos. ¿Qué más nos hizo falta? De laboratorios principalmente. Función hepática, Nos bilirrubinas. faltó la función hepática. ¿Por qué? ¿Qué nos evalúa el SOFA? Bilirrubinas. Bilirrubinas. Entonces, un SOFA evalúa ¿cuántos puntos? ¿O qué 5 órganos principales evalúa el SOFA? Respiratorio, Respiratorio. hepático. ¿Tenemos gases arteriales? No, no teníamos. Hepático, que por las bilirrubinas. Hemático con la trombocitopenia. Renal. Renal con la creatinina. Y neurológico. Y PAFI, Y PAFI. de gases arteriales. Sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces, eso nos hizo falta. Nos hizo falta una gasometría arterial, nos hizo falta unos gases arteriales, un ácido láctico, nos hizo falta unas bilirrubinas, ¿sí? No es que todo paciente con choque séptico yo le pida todo el pool de laboratorios, no, porque si está en choque séptico y yo sé que mi escala para evaluar mortalidad, saber dónde lo voy a poner, evalúa 6 ítems, no voy a detenerme a pedirle tiempos de coagulación si yo no veo una coagulopatía clínica, ¿sí? Son esos 6 puntos principales que nos hizo falta ahí. Le pidieron una ecografía de vías urinarias, ¿es necesario? La clínica era sugestiva también en la pielonefritis. Ya vamos a eso. ¿Pero era necesario pedir esa ecografía de vías urinarias? Puede servir para determinar el origen de la infección, de pronto. ¿Qué traía él afuera? Una ecografía prostática. Una ecografía prostática. ¿Y cuál es la diferencia entre una ecografía prostática y una de vías urinarias? En ese uroanálisis vimos algunos uratos de calcio, vimos algo. Un uroanálisis es una biopsia de riñón totalmente barata, ¿sí? Vimos que el primer uroanálisis tenía una de cada muestra, tenía de 0 a 2 células por campo. El segundo uroanálisis Tenía como tenía de 4 a 6. Ujú. Stanford ya descarta ese uroanálisis confiable, habría que volverlo a tomar. Y entendiendo que ese primer urocultivo se tomó con sonda, ¿sí? Porque si yo hospitalizo a un paciente y lo voy a tomar un urocultivo, ese urocultivo no lo tomo dándole al paciente su frasquito para que orine. Ese cultivo lo tomo con una sonda en el ano.
¿sí? No con sonda permanente, sino con una sonda negra, que es la más confiable para hacer un crecimiento de un urocultivo y que sea óptima la muestra. Entonces, esa ecografía biourinarias no estaba indicada en ese tipo de paciente, ¿sí? ¿Qué más nos hizo falta? De lo que ya hablamos ahorita. La procalcitonina. La procalcitonina. Le tomamos una PCR de ingreso. La PCR puede elevarse por 1001 causas. La procalcitonina se eleva específicamente por una reacción de un huésped a una bacteria. Entonces, la procalcitonina es mucho más específica tanto para hacer el seguimiento de la terapia antimicrobiana y la efectividad. ¿Qué más nos hizo falta? No, ya hablamos de paraclínicos. No porque no es lo que piensa en ese momento. ¿Qué más nos hace falta? Pensemos un poquito. ¿Ese paciente dónde estuvo? Ronald, piso. Él llegó a urgencias y el siguiente día lo subieron a piso 10. Y ahí estuvo en piso 10. ¿Qué más hizo falta con ese tipo de paciente? Ya que enfocamos en prueba y prueba es lo más importante que puede tener cualquier hospital. ¿Qué bacteria se aisló? Una E. coli. Una E. coli. Una E. coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Sí es. ¿Sí? Ese urocultivo tenía antibiograma específico. Vimos un KPC. No. ¿Sí? No lo vimos. No, ¿cierto? KPC no tenía. Ese paciente, ¿qué tipo de aislamiento debería tener si es un able positivo? Aéreo, de contacto. Un aislamiento de contacto. Okay. ¿Sí? ¿Cuánto tarda ese urocultivo en crecer? 3 a 4 días. 3 a 4 días. Ese paciente estuvo en contacto con otros pacientes de la misma área. Si fueran habitaciones unipersonales, bien, no hubo problema porque se supone que el personal de salud, cuando va a tocar un paciente, se hace el respectivo lavado de manos. Pero en este tipo de pacientes, donde lo ve medicina interna, donde va a comité proa, donde después viene infectología, luego le piden nefro porque la creatinina estaba un poquito alta, empezó con delirio por el sepsis y le pidieron neurología, toda esa cantidad de gente que vino a tocar al paciente, perfectamente puede usar como fómite a otro tipo de paciente. Entonces el aislamiento es fundamental en ese tipo de paciente, y más porque es un ble positivo. ¿Le tomamos urocultivo de seguimiento? No. No. ¿Uroanálisis de seguimiento? No es necesario. No es necesario si la respuesta clínica es adecuada. ¿Listo? Los felicito de verdad porque cada vez vemos más gente acá en el IBIC. Eso es muy importante porque la medicina interna es la madre de las clínicas y casi que más del 60% de los pacientes que vemos en urgencias o en consulta externa son pacientes de medicina interna. ¿Listo? Excelente, Ronaldo. Gracias, doctor. Aplauso a todos.